Nos quedamos con esta frase: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que recordemos que forma una unidad con el Evangelio de San Lucas, el mismo autor y una misma catequesis. El primer libro, el Evangelio, nos presenta la vida del Señor y el segundo nos presenta el nacimiento de la comunidad cristiana a partir de la ascensión. La presencia del resucitado en el corazón de cada uno de los discípulos y discípulas. Llama la atención que ambos libros están dirigidos a Teófilo, que literalmente significa amigo de Dios, que representa a todas las personas que buscando al Dios verdadero se acercan a conocer la buena noticia de Jesucristo. Por lo tanto, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos está dirigido a nosotras y nosotros. Fue escrito probablemente entre el año 70 y 80 de la era cristiana. Se llama Hecho de los Apóstoles porque describe las acciones de los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. De hecho, hoy la lectura que vamos a escuchar nos presenta a Pedro. Con todo, el principal protagonista del libro es el Espíritu Santo, que guía la misión de la Iglesia. Por eso se ha llamado a Hechos el Evangelio del Espíritu Santo. Vale la pena subrayar que durante todo el tiempo de Pascua, las primeras lecturas de las solemnidades, es decir, de los domingos, y desde luego también en la misa cotidiana de cada día, va a estar centrada alrededor de este texto de los Hechos de los Apóstoles. Por un tiempo dejamos a un lado el Antiguo Testamento, que suele ser lo que se lee en la primera lectura de los domingos, y focalizamos en este crecimiento de la Iglesia de Cristo que nos transmite el libro de los Hechos. La lectura de hoy es un breve resumen en el que Pedro le relata a Cornelio, un soldado romano y el primer pagano convertido, el ministerio y mensaje del Señor Jesús. Es una de las fórmulas conocidas como querigma, es decir, como un anuncio, pero un resumen de la esperanza cristiana. Esa gran esperanza que celebramos el día de hoy. Y nos quedamos con estas dos frases tomadas de la lectura. Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien, ha sido constituido juez de vivos y muertos. El Salmo responsorial, Salmo 17, que nos va a estar acompañando también de manera especial a lo largo de esta semana y varias semanas, porque es, digamos, una celebración, una expresión de lo que es este encuentro con el resucitado, a quien parecía que había sido rechazado por su pueblo y sobre todo por las autoridades religiosas de su pueblo, y ahora se ha convertido en la piedra angular en la que sostiene todo el edificio del cuerpo vivo de Cristo. Es un salmo de acción de gracias. Invita a todo el pueblo de Israel a reconocer que la misericordia del Señor es eterna, es decir, que nunca se acaba. Nada puede existir que haga terminar esta misericordia de Dios. Una verdad de nuestra fe. El salmista ha estado preso y ahora se siente liberado. Y la liturgia ve ahí una alusión a la liberación del Señor de la muerte en la resurrección. Con el juicio definitivo de Dios, el Señor Jesús y la buena noticia quedan acreditados como la palabra última y definitiva. Y la antífona que repetiremos, que subraya este elemento, ¿no? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y en este día del triunfo del Señor nos alegramos de ese milagro. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Ya hemos comentado en otras Eucaristías que estas dos cartas deuteropaulinas, es decir, escritas por las comunidades fundadas por Pablo, se complementan. Efesios nos presenta el misterio de Cristo y Colosenses el de la Iglesia.
La lectura de hoy nos habla del misterio de la Iglesia. A mí me gusta subrayar que lo que vamos a escuchar es uno de los pasajes más densos del Nuevo Testamento. En el párrafo inmediato anterior dice que en Cristo han muerto los poderes del mundo y subraya la inutilidad de vivir vinculados a prácticas esotéricas por temor a un mundo misterioso de espíritus. El cristiano, por su bautismo, ha muerto en Cristo, es decir, ha dejado atrás estos miedos, estas distorsiones, estas cegueras, estas doctrinas con apariencia de sabiduría, y ha resucitado a una nueva vida, sencilla, clara, real, experimentable. Ve, por lo tanto, el mundo transformado, iluminado por la buena noticia del Dios que es amor poderoso en todo. Nuestro corazón está en Dios. Así, unidos al Señor, vamos siendo formados en Él para alcanzar la plenitud de nuestra vocación de hijas e hijos de Dios. Y esta frase de la gran esperanza que nos transmite esta lectura: cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos. Vamos a escuchar una lectura, la lectura del encuentro con el resucitado, con el misterio del amor que ha triunfado sobre la muerte, según el Evangelio de San Lucas, que nos acompaña durante todo este año del ciclo C. Ya hemos comentado que entre las características principales de este Evangelio está el papel importante del Espíritu en la vida del Señor. También el lugar importante que ocupan las mujeres en la comunidad de discípulos de Jesús. De hecho, en todos los evangelios se subraya que son las primeras que encuentran al resucitado. Hoy escuchamos este encuentro de las primeras testigos de la resurrección: María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y un grupo más extenso que Lucas denomina como las demás que estaban con ellas. Inicia relatando que el primer día después del sábado, que es un símbolo de la nueva creación, recordemos que en el Génesis la creación termina con el sábado, el Shabbat, el día del descanso. El Señor resucita al día siguiente del descanso, subrayando, y por eso nosotros empezamos a celebrar nuestro encuentro con Cristo el domingo, el día del Señor, el día que recuerda, esta nueva creación. Las mujeres van de madrugada, se dirigen a la tumba para completar los ritos funerarios al cuerpo de Jesús. Probablemente no lo pudieron hacer el día de la muerte del Señor porque el sábado ya estaba por iniciar. Su preocupación es encontrar quién les podrá ayudar a mover la piedra del sepulcro. Eso que les impide alcanzar a Jesús es lo que hay en su corazón, como que sienten que hay algo que les bloquea, que les separa de este Señor. Y eso es lo que les preocupa. Veremos que ese es el tema fundamental de los relatos de la resurrección. Para su sorpresa, la tumba está abierta y vacía. En ella, en vez del cadáver de Jesús, se les presentan dos varones con vestidos resplandecientes. Claramente, la iconografía de un ángel. Ante su perplejidad, les anuncian la buena noticia. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Los mensajeros de Dios les recuerdan lo que el Señor ya les había anunciado, que era necesario que pasara por su pasión y muerte para resucitar al tercer día. Nos dice el Evangelio de Lucas que entonces ellas recordaron sus palabras, las palabras de Jesús. Con la fe transformada, ellas regresan a los 11 y todos los demás y les anuncian la buena noticia de la resurrección. Sin embargo, su testimonio no es aceptado por la comunidad. Dice literalmente Lucas, todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro va a indagar por sí mismo, pero lo que ve solo le causa asombro. Nos quedamos con esta frase: las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a los demás.
En este tiempo de Pascua que iniciamos el día de hoy, celebramos, como hemos dicho en varias ocasiones, el triunfo del amor, el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo del amor sobre el desamor, sobre todo lo que nos deshumaniza, lo que nos impide vivir a plenitud lo que Dios desea para cada una, para cada uno, esta vida de amor compartido, esta vida del gozo de sentirnos sostenidas, sostenidos, unos, unas, por otros, por otras. Esta construcción del misterio de Dios que es así, Trinidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuyo amor mutuo les constituye una unidad. Un amor tan grande que quiso desbordarse, compartir, crear para que personas como tú y como yo podamos ser partícipes de ese amor. Desde luego que para acceder a ese amor de Dios, tenemos que crecer y hacernos cargo de nuestra posibilidad de amar en libertad. El amor divino es un amor que está sustentado en esa libertad. Y para poder alcanzar ese amor, amor sostenido por la libertad, pues el Señor nos tiene que dar y cuidar esa libertad. El problema es que una libertad mal utilizada, en vez de encaminarnos hacia el amor, corre el peligro de dejarnos aislados, aisladas del amor y centrados en nosotros mismos, en nosotras mismas, en lo que hemos dicho en muchas ocasiones que son los caprichos de nuestro ego. Cuando nos encerramos en ese ego, cuando dejamos de mirar hacia afuera, cuando ya no vemos a nuestros hermanos y hermanas, ni nos dejamos bendecir por su presencia y por todo lo que pueden hacer en nosotros y nosotras, a través de su cariño y de su amor, nuestra vida se va oscureciendo. Empiezan surgiendo consecuencias de ese desamor, consecuencias como lo que describen todos los vicios capitales o pecados capitales, que en el fondo son las manifestaciones de este egoísmo, egocentrismo. Cuando se vuelven ídolos para nosotros el dinero, la riqueza, los placeres, el poder, la fama, etc. Empieza realmente a oscurecerse nuestras vidas. Lo que meditamos en este triduo pascual, y quisiera recogerlo ahora de cara a la alegría que celebramos en el triunfo del amor de Cristo sobre toda la oscuridad de nuestra historia, lo que vivimos en este triduo pascual es percibir, captar que inclusive cuando nosotros tomamos distancia de Dios y nos metemos en esta oscuridad, Dios nunca nos abandona. Eso es lo que el misterio del Señor en la cruz, recordando aquella frase de que leíamos hace un par de semanas, cuando seré levantado atraeré a todos hacia mí. Al ser levantado, recordando aquel pasaje de Moisés que hizo la serpiente de bronce, que el Señor mandó para que quienes contemplaran esa serpiente de bronce no murieran por el veneno de las serpientes que les estaban mordiendo. Y decíamos en aquel entonces que lo que vemos en la cruz es precisamente aquello que nos está matando. La consecuencia del odio, la consecuencia de la cerrazón en sí mismos, de las autoridades de Israel, autoridades que bajo el rubro de religión o de defensa de Dios, etcétera, estaban acabando con la vida de un inocente. Cuando nosotros contemplamos la cruz, cuando nos ponemos realmente en las manos del Señor, que fue la recomendación que les hacía durante toda esta semana, inclusive en esos momentos de mayor oscuridad, de mayor separación de Dios, de mayor cerrazón, si nosotros movemos un poco la mirada hacia adentro, hacia el corazón, vamos a descubrir a Cristo que nos acompaña. Cristo que ya atravesó toda esa oscuridad, porque el misterio de la cruz es que Él asume humanamente sobre sí, es decir, padece humanamente estas consecuencias del mal.
Y como hemos dicho en otras ocasiones, no porque haya que pagarle a un Dios que lleva cuentas, sino porque es así. Cuando alguien nos maltrata, nos queda una herida. Hay algo en nuestro corazón que nos impide que el amor fluya con naturalidad hacia los demás. Nos cerramos, nos volvemos también violentos, violentas, nos apartamos de la felicidad que solo el amor compartido nos puede dar. Cristo asume eso sobre sí, atraviesa toda esa negrura y la lleva al misterio de su muerte y resurrección. El icono de la resurrección, el icono de la anastasis, nos presenta a Jesús parado sobre las dos puertas del Hades, del lugar de los muertos, y en el fondo se ve una cueva oscura. Y adentro de esa cueva oscura se ve una figura que algunos dicen es el mal, es el mal espíritu, otros dicen es la muerte, y está amarrada. Ahí hay un misterio importante para recuperar en este día. Cristo entró a ese lugar. Dios ha estado contigo, conoce las consecuencias de la oscuridad de tu vida y estuvo en esas consecuencias de la oscuridad de tu vida en un acto de amor. Aquí la clave, vuelvo a decir, como hemos comentado en muchísimas ocasiones, es no ver solamente esa negrura, sino ver la mirada de Cristo que está a tu lado en ese momento, cuando tocas fondo, cuando la situación parece que ya no tiene resolución o sentido, cuando parece que el amor ha desaparecido completamente de tu vida. Aquí la clave nuevamente es voltear a ver hacia adentro, voltear a ver hacia el corazón, ir a lo más profundo de nuestro ser y ver cómo ahí de manera permanente el amor de Dios se está vertiendo para darnos vida. Eso empieza a transformar nuestra vida, eso empieza a convertirse en resurrección, que es lo que hoy celebramos. La primera lectura, la lectura tomada del libro de los Hechos, a este primer pagano convertido, Cornelio, Pedro le subraya que lo que él enseña es el haberse encontrado con el Hijo de Dios, con Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien y que nos dio el mensaje de este Dios que está dispuesto a hacer el bien en nuestras vidas en cualquier circunstancia. En particular, cuando nuestras acciones y también de lo que somos víctimas nos ha herido, nos ha enceguecido o oscurecido nuestras vidas. Cristo también ahí puede hacer el bien. En la enfermedad, en la desesperanza, en tantas cosas que parecen separarnos de Dios, nuevamente la clave es la mirada hacia adentro, hacia el corazón, hacia este lugar donde el Señor nos transmite una vida renovada. Y eso es lo que subraya esa lectura de Colosenses que les comentaba que es una de las más densas y bellas, ¿no? Estamos ocultos con Cristo en Dios. Nuestro vínculo con el Señor Jesús, nos dice un poquito adelante el autor de la carta, nos va transformando. Cristo en tu corazón te va transformando. Vas creciendo en la experiencia de lo que hemos dicho en otras ocasiones, citando a Pablo, descubrir que tu persona, tu realidad, tu vida sin Cristo no es nada, pero en Cristo encuentras la verdad de tu vida. Esto no es magia, es un caminar. Y por eso la invitación que hacemos una y otra vez a acudir al encuentro con el Señor, como estés. Si estás en un momento de oscuridad, en un momento de dolor, en un momento de sentir que estás separado de la vida y de la esperanza, en ese momento, ¿cómo estás? Ponerte en las manos de Cristo. Él entregó su vida por todas y todos. Sin embargo, y aquí está el drama de Dios que hemos dicho en muchas ocasiones, Dios respeta nuestra libertad. Sin una respuesta desde esa libertad, el milagro del amor que transforma la vida se hace prácticamente imposible. Finalmente llegamos a la lectura del Evangelio, este encuentro con el sepulcro vacío.
El contexto, como el contexto de todos los encuentros con el resucitado, es que las personas sienten que les han quitado a Jesús. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Tal vez porque en otros momentos de nuestra vida hemos experimentado esta cercanía al Señor y a su amor con más fuerza, con más vehemencia, y a veces nos sentimos un poco apartados o esclavizados en ocasiones por las pulsiones, las compulsiones de nuestro ego. En esa situación, el Señor, estos mensajeros, la comunicación de Dios, nos invita a despertar. Nos invita a, sin dejar de ser conscientes de cómo estamos, sin caer en la trampa de pensar que primero me tengo que arreglar yo para después acudir al encuentro gozoso con Dios, hagamos el esfuerzo de ponernos completamente en sus manos. Nuevamente, ¿cómo estamos? Experimentar el encuentro con el resucitado implica esta confianza, implica realmente dedicar tiempo, como estas mujeres que de mañana van al sepulcro, quieren encontrarse con Jesús, y su sorpresa es que Jesús les va a acompañar, les va a transformar su vida, no como ellas esperaban, meramente volviéndose a acercar a su cuerpo mortal, al cuerpo en este caso de un muerto, sino al cuerpo resucitado del Señor, que ya no es una realidad externa, sino interna. Esa buena noticia es la que este mensaje de Dios, el símbolo de los ángeles, de los mensajeros, llega a su corazón. Llevan esa alegría y ese mensaje a los demás, pero nuevamente el Evangelio vuelve a subrayar que esto no es automático. Esa esperanza, alegría, entusiasmo de las mujeres que han recibido la buena noticia no termina de llegar al corazón de los demás. Pero es evidente que ellas no se desaniman y eventualmente ese testimonio que dan va ayudando a los otros discípulos a interesarse por el encuentro con la buena noticia, con el Señor resucitado. Nos quedamos en la lectura de este domingo en Pedro, que se acerca a ver qué es lo que pasó. No se conforma meramente con lo que les transmiten las mujeres, ni con la perplejidad o duda del resto de los discípulos reunidos en ese lugar de encuentro, sino que él quiere ver por sí mismo. Y da el primer paso hacia el encuentro con el resucitado, el asombro, el percibir que Dios tiene sus caminos y que lo mejor que podemos hacer es confiar en Él y ponernos en sus manos. Que así sea. En esta semana recordemos, acompañemos a estas santas mujeres al sepulcro. Como en ocasiones en nuestra vida nos sentimos así como se sentían ellas ese día. No sabían qué iban a hacer, de la mejor manera como entendían. Se quisieron acercar al Señor Jesús, a quien habían amado, pero que ahora sentían que estaba separado de ellas. ¿Cómo te encuentras tú ahora, hermano y hermana? Acércate al Señor Jesús. Acércate desde luego con la mejor de tus intenciones y con el deseo del encuentro con el Señor, pero al mismo tiempo desde la convicción de que el Señor toma la iniciativa y, como le sucedió a Pedro, muchas veces nos sorprende. Toma un tiempo cada mañana para acercarte al Señor con el deseo de encontrarte con el resucitado. Seguramente que cada día Él te sorprenderá. Que tengan un buen día, muy felices Pascuas. Dios con ustedes.